voy a leer lo que dice el pasaje de Hechos 3, capítulo 3, versículo 15 al 26, y dice de la siguiente manera: mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a ese hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que Jesucristo tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados nuestros pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo: el Señor, su Dios, hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios. Y si recordamos, seguimos hablando sobre algunos temas de la iglesia. Seguimos hablando sobre temas que son de importancia para nuestra iglesia, y por eso hemos decidido llamar a esta serie Una Iglesia en Movimiento. Y me encanta porque, si tú recuerdas, hemos podido hablar de diversos temas. Hemos podido hablar sobre la iglesia con su verdad y su poder. Hemos podido hablar sobre el mensaje que debe dar la iglesia, pero también hemos podido hablar de la unidad de la iglesia. Y hoy yo quiero que hablemos sobre la misión de la iglesia. Por eso el tema de hoy es la misión de la iglesia. Y no sé si alguna vez tú te has preguntado: ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que estemos reunidos aquí todos los domingos? ¿Solo es cantar? ¿Solo es reunirnos un domingo a las 11 o los que vienen a la oración a las 10 y eso es todo lo que tiene que hacer la iglesia? Ahora, me encanta porque si vamos un poco al contexto del pasaje, Pedro y Pablo acaban de orar por un enfermo y lo sanaron. Entonces podríamos pensar, ¿la misión de la iglesia es orar solo por los enfermos? ¿Es dar despensas como lo hacemos constantemente? O sea, y todas estas cosas son cosas buenas. Por eso quiere decir, la misión es ser un lugar para reunirnos todos los domingos, un lugar para orar por los enfermos. Es un lugar donde se tienen diversas actividades donde buscamos ayudar a las personas. ¿O lo ves solo como un lugar donde puedes tener buenos amigos? ¿Crees que esa sea la misión de la iglesia? O si tú estás aquí por primera vez, has visto muchas iglesias cristianas, ¿no? Y te has preguntado, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es el propósito? Y es lo que quiero que te preguntes tú esta mañana. Si yo amo a Cristo, ¿cuál es mi misión de ser iglesia? Porque creo que la misión de la iglesia, a pesar de todo lo que hemos dicho, es parte de, pero yo estoy seguro que la misión de la iglesia tiene algo más allá. Porque el pasaje de Hechos nos recuerda esto, ¿no? El pasaje de Hechos nos enseña que la misión de la iglesia va más allá de solo reunirnos. El pasaje de Hechos nos quiere desafiar a ver que la iglesia no solo son reuniones los domingos,
El pasaje de Hechos nos quiere recordar que hay algo más que reunirnos todos los domingos. Y me encanta porque aún Pablo en otra carta nos recuerda que la iglesia tiene una misión, que la iglesia es algo importante, y le voy a dar lectura. Quiero que me acompañes a la carta de primera de Timoteo, versículo 3 al 15, donde dice de la siguiente manera. Recuerde, escucha esto. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces vean, creo que Pablo y Pedro nos pueden ayudar a entender que la iglesia tiene una misión más allá, que la iglesia va más allá de solo reuniones, que la iglesia tiene la misión de defender la verdad. Es por eso que hoy quiero que veamos 3 puntos en este pasaje. Y el primero es enseñar la verdad. El segundo, perseverar en la verdad. Y el tercero, el descanso en la verdad. Entonces vamos a ver nuestro primer punto, que es enseñar la verdad. Versículo 15 al 19, al 20, dice de la siguiente manera. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a ese hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado, que en medio de todos los profetas, que su Cristo tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Me encanta cómo Pedro confronta a las personas diciéndole que a veces actúan por ignorancia. Pero Pedro en estos pasajes está afirmando que los hombres por sí mismos es difícil de poder encontrar una verdad. Pues les recuerda que el ser humano por sí mismo cree tener su propia verdad. Pues me llama la atención cómo le define la verdad, según diciendo conformidad de lo que se dice con lo que se piensa. Me encanta porque un diccionario define así verdad. La verdad es que tú estés conforme con lo que piensas y con lo que sientes. Pedro, ¿qué les dice a las personas en el pasaje? Les dice que lo que sentían y lo que pensaban llevaron a matar ¿a quién? A Cristo. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Lo que tú sientes y lo que tú piensas te lleva a acercarte a Dios? Seamos sinceros. La realidad es que muchas veces no. La realidad es que muchas veces lo que sentimos y lo que pensamos nos lleva a alejarnos de Dios. Solo piensa, ¿quién en esta mañana sentía ganas de venir? Si yo soy sincero, yo tenía muchas ganas de seguir acostado. Y esa es una verdad. Sentía ganas. Pero cuando yo voy a la Biblia, encuentro otra verdad, que dice que debemos de congregarnos por si amamos a Dios. O sea, ¿te das cuenta cómo la verdad que nosotros queremos tener muchas veces es lo que pensamos y lo que sentimos? ¿Quién de nosotros no ama a las personas por conveniencia? Si me da, lo amo. Si no me da, probablemente no es mi enemigo, pero no me dan ganas de amarlo. ¿Te das cuenta cómo el ser humano en su estado natural busca definir por sí mismo la verdad conforme a lo que piensa y siente? ¿O ustedes están dispuestos a amar a un enemigo? Nadie siente ganas de amar a un enemigo. Ni piensa, ¿no?
Entonces, vean cómo Pedro les quiere llevar esto a la iglesia, que si nosotros buscamos definir la verdad por eso mismo, la realidad es que vamos a estar lejos de Dios. Por eso Pablo dice, la iglesia no está para definir la verdad conforme lo que siente y lo que piensa, sino que la iglesia debe de ¿qué? De enseñar la verdad, no conforme a lo que piensa, sino con lo que Dios dice. Porque así podemos encontrar muchas cosas. Y vean, la idea de la verdad, la idea del conocimiento o de que algo es bueno o malo, es algo muy confrontante para nuestra sociedad. La verdad absoluta para nuestra sociedad, ¿es algo agradable? No. La sociedad y los seres humanos buscamos una verdad que relativa. Buscamos que todo sea relativo según que lo que sentimos y lo que pensamos cuando nos conviene. Podemos ver muchos ejemplos. El matrimonio es bueno y perdurable, ¿hasta cuándo? Hasta que me conviene. ¿Y en verdad eso dice Dios? Entonces, vean, la sexualidad hoy en día, ¿quién la define? ¿Cómo te sientas? Y cómo te pienses. Pero en verdad eso dice Dios. Ahora, si vamos más a lo profundo de nuestro corazón, ¿quién de ustedes se siente muy mala persona? Nadie. Es más, y pensamos, no, yo soy bueno. Malo mi vecino que es drogadicto. Malo mi vecino que es incumplido con sus hijos. Mala mi vecina que es bien chismosa, ¿no? Yo orando y leyendo la Biblia todos los días. ¿Te das cuenta cómo en verdad hacemos relativa la verdad según lo que nosotros queremos y pensamos? Y nos convertimos como esta sociedad. Pero Pedro nos quiere llevar a decir que si nosotros amamos a Dios, la misión de la iglesia va más allá. La misión de la iglesia es enseñar la verdad. Y vean, Pedro nos muestra dos cosas sobre esta verdad. Primero nos muestra que esta verdad la podemos encontrar en la Escritura. Y segundo, y que también esta verdad apunta a una persona. Pero quiero que vayamos a la primera. La verdad de Dios la podemos encontrar en la Escritura. Y como muestra de que la verdad de Dios está en la Escritura, vean lo que dice el versículo 18. Dice Pedro, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que Jesucristo tenía que padecer. Puedes ver que Pedro nos recuerda que la Biblia es la verdad de Dios, porque él dice que nos trajo las palabras de Dios. Una pregunta para ti. ¿Ves la Biblia como parte de esta verdad absoluta de Dios? ¿O la ves como ese libro que te puede motivar en algunos momentos? Porque si tú la ves como ese libro que te motiva en algunos momentos, probablemente la ves como una verdad relativa. La ves como una verdad que solo cuando te conviene, ¿qué vas a hacer? La voy a leer. Pero si tú la ves como una verdad que te confronta, la vas a ver como una verdad absoluta, aún en los momentos que no te guste. Porque si somos sinceros, a cada uno de nosotros tenemos pasajes que nos encantan, los que han leído la Biblia, pero hay pasajes como que, ay, mira, nunca había leído esto, pero bueno, le sigo adelante, honra a tu padre y a tu madre. Ay, qué bueno, ¿no? Se oye bonito, pero eso no es para mí, ¿no? Estamos que la verdad es relativa cuando actuamos de esa forma. Y tal vez digas, ¿en verdad es la palabra de Dios? Porque yo solo veo muchas historias de hombres en la Biblia. Historias hasta a veces extrañas, ¿no? No sé si alguna vez has escuchado la historia de Jonás, que se lo comió un pez muy grande, ¿no? Y podrías pensar, ¿eso qué tiene que ver con mi vida? La historia del diluvio. La historia de Moisés cuando el mar fue abierto en dos. Y puedes pensar, ¿en verdad eso es la palabra de Dios? ¿En verdad tengo que enseñar esas cosas? Pedro nos recuerda que cada una de esas historias apunta hacia quién, hacia alguien más importante, y lo vamos a ver más adelante. Pero Pedro nos recuerda que también que es importante ver la Biblia como esa verdad que
tiene que ser la misión de la iglesia, enseñar. Y vean, hay dos razones y son extremadamente importantes para ver la Biblia como la verdad de Dios. La primera razón es, no habrá grandeza en tu vida sin una Biblia que sea completamente verdadera y que debas asumir en todas sus partes. ¿Te imaginas tener un Dios que no tenga una verdad absoluta? ¿Te imaginas que cada uno de nosotros pueda dirigir su vida como bien le parezca? ¿Te imaginas cómo sería el mundo? Sería caótico. Seguiría sin esperanza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, ¿qué iba a hacer? Lo que bien nos pareciera. Íbamos a definir la verdad según lo que sentimos y lo que pensamos. Recuerda, porque así definimos la verdad. Pero cuando tú defines la verdad según lo que sientes y piensas, lo que en realidad estás haciendo una verdad relativa que te convenga a ti. Pero no estás viendo la Biblia como esa verdad absoluta de parte de Dios. Ahora, digo esto porque hay quienes creen que la mejor manera de ayudar a alguien para adquirir conocimiento es solo enséñale a que conozca sus virtudes y todo aquello que pueda hacer, que lo desarrolle. Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes tiene la virtud de amar a un enemigo? ¿En verdad? ¿Tenemos esa virtud? Nadie. ¿Quién de ustedes tiene la virtud de ayudar al necesitado? Algunos van a decir yo, pero si somos sinceros, muy pocas veces queremos ayudar a las personas. ¿Quién de ustedes tiene la virtud de ser pasivo en los problemas o cuando otra persona te ofende? Un poco de nosotros, que nosotros queremos responder de la misma manera. Entonces, te das cuenta que si no vemos la Biblia como algo que es la palabra de Dios y que debe de ser enseñada por la iglesia, ¿no va a haber una verdad absoluta? Sino que todos vamos a tener una verdad relativa, porque te vas a dar cuenta que en realidad no tienes muchas virtudes para ser buena persona, a pesar de lo que te la creas. Cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que tus virtudes son muy pocas y que al contrario, ¿qué? Tu maldad, ¿qué? Es muchísima. Eso es lo que nos quiere recordar Pedro, que nosotros en realidad debemos de abrazar una verdad que absoluta. Que la iglesia está para enseñar la verdad de Dios y no la verdad que nosotros nos conviene. Si tú recuerdas o has escuchado un poco del contexto de los fariseos, ¿por qué crucificaron a Jesús? Porque lo veían como una amenaza. Lo mismo hacemos nosotros. Cuando vemos a la Biblia como una amenaza, la hacemos a un lado y buscamos abrazar ¿qué? Una verdad relativa. Una verdad que nos convenga, pero olvidamos la verdad de Dios. ¿Te das cuenta cómo constantemente, al igual que las personas en Jerusalén, a las cuales estaba hablando a Pedro, buscamos matar la verdad absoluta de Dios por una verdad relativa que nos convenga? ¿Ves la necesidad de una verdad absoluta para tu vida? ¿Puedes darte cuenta que tal vez tu vida es tan caótica porque has estado abrazando verdades relativas y al igual que en Jerusalén crucificas la verdad absoluta de Dios? Porque si somos sinceros, cuando tenemos problemas, ¿es por qué? Porque nos estamos aferrando muchas veces a nuestras verdades relativas y hacemos a un lado la verdad de Dios. ¿O quieres seguir siendo guiado por lo que tú entiendes o por lo que te conviene en el momento? Si sigues de esa vida, lo más seguro que vas a tener y vas a seguir teniendo que es caos. Pero no solo es esta la primera razón. La segunda razón por la cual debemos enseñar la Biblia que es la verdad de Dios, es porque hay momentos difíciles en la vida donde vamos a necesitar una verdad absoluta que nos dé una guía. En verdad. O sea, yo no sé quién de ustedes atraviesa momentos difíciles. Es más, todos. Pero ¿qué hace nuestra sociedad en los momentos difíciles? Me cuesta amar a mis padres. ¿Qué hacen?
voy a ir al psicólogo para que me ayude a superar ese trauma. Y vea cómo el hombre busca verdades relativas. ¿Para qué? Para sustituir una verdad absoluta. Pero aún en los momentos difíciles, la verdad absoluta, ¿qué? Te va a ayudar. Y me encanta porque tenemos bastantes ejemplos de Jesús. Y vean lo que dice Mateo, versículo 4, del 7 al 3. Y dice: el tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dijo el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que le protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Contestó Jesús. ¿Qué es lo que le ayudó a Jesús en esos momentos de tentación? ¿Lo que le dijo su amigo? ¿Lo que él pensaba? ¿Lo que él le convenía? ¿O lo que estaba escrito en la verdad de Dios? Porque me encanta, ¿no? Jesús dice: escrito está citando la ley, está citando Deuteronomio. Pregunta: ¿qué te ayuda a ti en los momentos de tentación? ¿De qué se alimenta tu corazón en esos momentos? ¿De las verdades relativas de nuestra sociedad o de la verdad absoluta de Dios? Y no solo eso, me encanta porque hay otro tema, ¿no? Incluso si vamos a Mateo 19, 4 y 5, escuchen lo que dice, ¿no? ¿No han leído, respondió Jesús, son los fariseos confrontándolo sobre el divorcio, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su mujer y a su padre, y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. ¿Cuál es tu base para defender algunos temas como el matrimonio hoy en día? Si no se entienden, divórciense. O si no se aman, divórciense, no hay problema. Justificaciones para el divorcio habrá muchas. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Escrito está, ¿no? En el principio Dios los creó, ¿qué? De una forma que el hombre y la mujer eran uno solo. Pero esa era la verdad de Jesús, era lo que Jesús pensaba, o era lo que Dios ya había dicho. Era lo que Dios había dicho. Entonces, te puedes dar cuenta que las Escrituras te van a ayudar en los momentos difíciles, porque no solo son principios morales, sino que tratan de alguien más también. ¿Te das cuenta que la Escritura te va a ayudar cuando tú la ves como una verdad absoluta de Dios para tu corazón? Porque no solo eso, aún en los momentos difíciles, pensemos en el Getsemaní. Jesús, ¿qué hizo? Sabía que iba a sufrir. Sabía dice que su sudor era como gotas de sangre. Sabía lo difícil que venía. Pero él, ¿qué hizo? Aceptó la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque él aceptaba la verdad absoluta de ¿quién? De Dios. Pregunta: ¿la misión de la iglesia es enseñar la verdad absoluta de Dios o enseñar la verdad que nos conviene o lo que sentimos? Es parte de la misión de la iglesia. Pero también debemos recordar que la misión de la iglesia no solo es enseñar, sino también perseverar en esa verdad. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto: perseverar en la verdad. Versículo 20. A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde los siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor, su Dios, hará surgir para ustedes de entre sus hermanos
a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. Entonces, ahora, hay que tener cuidado de pensar que solo por el hecho de obedecer lo que la Biblia dice, nosotros podemos perseverar en la verdad de Dios. Es importante, porque entonces podríamos decir, yo he obedecido y he estado casado, no me he divorciado, soy buena persona. La Biblia dice que vaya el domingo, voy. No soy borracho, no soy infiel. Y podrías pensar que empiezas a cumplir la ley de Dios, o que tú tienes la verdad absoluta de Dios. Pero hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque no significa que en verdad amemos y que descansemos en la verdad de Dios. ¿Por qué? Pero también es algo incongruente el decir, yo permanezco y enseño la verdad de Dios, pero mi vida es caótica, pero mi vida no lo refleja. O hay quien dice, yo soy bueno para dar consejos, pero no me los aplico. Eso también es algo incongruente. Las dos partes son incongruentes. El creer que tú por ti mismo puedes o solo por obedecer vas a permanecer, o el decir yo permanezco pero mi vida no lo refleja, son cosas totalmente incongruentes. Porque la única forma de continuar confiando en la verdad de Dios es cuando tú eres confrontado y ves que no lo puedes cumplir. Esa es la única forma. Tú te quieres dar cuenta que en verdad estás permaneciendo en la verdad de Dios, es porque estás siendo confrontado constantemente. Porque nadie puede permanecer en la verdad de Dios y no sentirse confrontado por ella. Nadie puede ver la Biblia y decir, wow, a veces, ¿quién de ustedes ama a sus enemigos? ¿Qué dice la Biblia? Que amemos a nuestros enemigos. ¿Quién de ustedes está dispuesto a servir a las personas todo el tiempo? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos servir. Incluso lo veíamos el domingo pasado. La iglesia primitiva, ¿qué tenían? Tenían todas las cosas en común. A veces nos piden que ayudemos en la iglesia y no tengo tiempo, no puedo. O sea, ¿te das cuenta que en realidad, a pesar de que decimos enseñar la verdad de Dios, no podemos permanecer en ella? Difícilmente permanecemos en ella. Y entonces, confías que hay alguien y permaneces en esta verdad cuando tú confías que hay alguien que la ha podido cumplir. Cuando tú confías que hay alguien que ha hecho lo que tú no puedes hacer. Tú permaneces en la verdad de Dios cuando tú confías que hay alguien que en verdad ama a sus enemigos, como tú no lo puedes hacer. ¿Y ese alguien quién es? Es Jesús. Y digo esto porque los que aman a Dios y ven la necesidad de un Salvador para su vida, creen que toda la Biblia es verdad por una convicción que viene de amar a Cristo y no que viene de lo que sientes. O sea, son cosas diferentes. Cuando tú permaneces en la verdad es porque tú amas a Cristo y no porque sientes que quieres seguir la verdad. Esto implica que no puedes seguir a Cristo y decir, solo creo algunas cosas de la Biblia, pero las que no tienen explicación científica, no las creo. Porque hay cosas que son difíciles de comprobar. Y eso es por decir un ejemplo. Pero aún así hay cosas en las cuales no creemos en la Biblia. Piensa en qué cosas de la Biblia, en qué ley, qué mandamiento te cuesta creer. Todos tenemos algo. Que decimos, sí, amo a Dios, sí, honro a mis padres. Sí, palomita, ¿no? Pero ¿qué crees? Soy muy avaricioso. Todo el tiempo quiero más. Y no estoy dispuesto a dar del dinero que gano para las demás personas. ¿Te das cuenta que en verdad no permaneces en la enseñanza? ¿Pero te das cuenta que en verdad no permaneces en la verdad de Dios? Puedes darte cuenta que por ti mismo nunca vas a poder permanecer en la verdad de Dios. Porque siempre va a haber algo en tu corazón en lo cual quisieras arrancar de la Biblia. Incluso hay personas que lo hacen, ¿no? Hay personas que creen que pueden ser homosexuales o lesbianas y amar a Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Que eso es posible?
Hay personas que creen que se pueden estar casando y divorciando constantemente y pueden amar a Dios, no hay problema. Hay personas que creen que pueden vivir en unión libre y pueden amar a Dios, no hay problema. ¿En verdad eso es permanecer? ¿Eso es cumplir la misión de la iglesia? Porque si dices, esta parte de la Biblia no me gusta, esta parte no la hago porque no la veo favorable a mí, esta parte intelectualmente no la acepto, esta parte emocionalmente es muy confrontante, porque ¿cómo pensar en mis enemigos cuando yo estoy sufriendo? Eso no tiene nada de bueno emocionalmente. Lo que realmente estás diciendo es, no es mi voluntad y no quiero seguir la voluntad de Dios, quiero seguir la mía. Incluso esta parte del amor propio hoy en día es algo que va en contra de la Biblia. Porque ¿qué dice Jesús? Ámate a ti mismo, después vienes, me amas a mí y después amas a tu enemigo. ¿Qué dice Jesús? El que no ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo. O sea, ¿te das cuenta cómo permanecer en la verdad de Dios es confrontante para nuestro corazón? Permanecer en la verdad de Dios es algo que por nuestras propias fuerzas es imposible. Pedro nos quiere recordar que la misión de la iglesia no es solo enseñar la verdad de Dios, sino que la misión de la iglesia debe de ser seguir esta verdad. Pero no seguirla por nuestras propias fuerzas, no seguirla por lo que nosotros queremos, sino seguirla porque amamos a Dios y nos confronta con esta verdad. Keller dice lo siguiente: si tienes una Biblia que puedes cortar o decir qué creer o no puedo aceptar, tienes un Dios que no puede contradecirte. Entonces, tienes un objeto, no un sujeto personal. Cuando tú no permaneces en la verdad de Dios y la adaptas a tu manera, tú no estás teniendo una relación con el Dios vivo, sino tú mismo estás creando ¿qué? Un ídolo. Un ídolo que hace lo que tú quieres, un ídolo que buscas que satisfaga lo que tú quieres. Pero la iglesia no está para hacer ídolos. La iglesia está para creer y perseverar en la verdad de Dios. ¿Te das cuenta lo confrontante que es? ¿Te das cuenta que nuestra misión como iglesia no es solo reunirnos, sino que nuestra misión de la iglesia va más allá? Busca enseñar la verdad, pero también busca permanecer en esta verdad de Dios. Busca enseñar escrita la verdad de Dios, pero busca ¿qué? Permanecer en esa verdad escrita por medio de confiar ¿quién? En Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la Biblia, nos enseña que un ídolo es algo que tú hiciste, algo de lo cual tú mismo elaboraste, pero un ídolo nunca va a buscar tu transformación. En cambio, el Dios vivo es el que te hace en el taller, Él te diseña y te transforma. Esa es la diferencia de permanecer en la verdad de Dios. Por eso la pregunta para ti esta mañana es: ¿tienes un Dios que te puede transformar? ¿O tienes un Dios que tú has transformado? Porque la misión de la iglesia, repito, es enseñar y permanecer en la verdad de ese Dios que transforma personas. ¿Tienes un Dios que te puede decir, esto es mi voluntad? ¿Tienes un Dios que te puede decir, quiero que hagas esto? ¿O tú tienes un Dios que busca hacer tu voluntad y se la muestras? Son cosas muy diferentes. Ahora, saber esto para nosotros podría ser como algo trágico. El saber que el Dios de la Biblia, el Dios que tiene una verdad absoluta, no hace negociaciones con nosotros, puede ser como algo trágico. Pero la realidad, esta noticia no es del todo malo. Al contrario, es algo que es totalmente alentador. Keller dice lo siguiente: si Dios no puede decirles noticias malas, Él no puede decirles noticias buenas.
si no tienes un Dios que habla la verdad dura en su palabra, donde puede decir cosas que no te gustan escuchar, como sobre tu dinero, no te gusta escuchar sobre tu sexualidad, no te gusta escuchar esto porque es una noticia mala, pero entonces no puede venir y darte la noticia buena. Y la misión de la iglesia es esa, dar la noticia mala de los hombres, pero alentar con una noticia buena de parte de ¿quién? De Dios. Pero eso solo es cuando nosotros enseñamos y permanecemos en donde, en la verdad. Es por eso que si no tienes una Biblia que te puede confrontar, si no tienes una Biblia que es la verdad última de Dios, no tienes un Dios que te pueda transformar. ¿Por qué? Porque algo maravilloso es que Dios no solo da su verdad y nos dice que permanecemos en ella, sino que en medio de esa verdad nos da un descanso. Vamos a lo que dice el versículo 24 y dice, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Ahora, si recordamos que la verdad de Dios está escrita y también es una persona, el enseñar y prevalecer en la verdad de Dios sería en vano si pudiéramos tener descanso, si no pudiéramos tener ese descanso en la verdad de Dios. ¿Es la escritura la verdad de Dios? Sí, pero la escritura nos va a llevar a una persona que nos da el verdadero descanso. A una persona que en verdad nos va a ayudar a poder permanecer y enseñar esta verdad. Porque si fuese por nuestras propias cuentas, sería imposible. Por eso, sin Cristo, la Biblia solo serían reglas morales que nos ayudarían a vivir bien. Pero con Cristo podemos ver una esperanza de descanso en la verdad escrita de Dios. Si Cristo no fuera la verdad de Dios, ninguno de nosotros tenía esperanza de cambio. Ninguno de nosotros pudiese presentarse delante de Dios. Porque ¿quién de ustedes es suficientemente bueno? ¿Quién de ustedes ama toda la verdad de Dios? ¿Quién de ustedes puede cumplir la verdad de Dios? Ni yo mismo. Pero cuando vemos a Cristo, que es aquel que cumple la verdad de Dios y nos da ese beneficio a nosotros cuando creemos en Él, podemos descansar. Ya no podemos ver la Biblia como algo imposible o meras reglas, sino lo vemos como esa confrontación de que no somos buenas personas, pero hay alguien que cumplió lo que nosotros podíamos cumplir. ¿Te das cuenta que la misión de la iglesia no es solo aprender y aprender, sino que también es vivir y descansar en quién? En Cristo, quien es la verdad de Dios. Pedro nos dice aquí que Dios no nos da simplemente la verdad final, la verdad absoluta en un libro. Él trata el cual trata sobre una persona. Él dice que todo lo que está en la Biblia es sobre Jesús. Todo esto incluye todos los libros de la Biblia. Aún esa parte que no te gusta, ¿sabes qué es lo maravilloso? De que si te confronta es porque te hace ver que necesitas a alguien que sí lo puede cumplir. Si piensas en los 10 mandamientos, hay uno que a lo mejor tú dices, no hombre, este sí no. Pero aún en ese puedes tener el descanso de decir, yo no lo puedo cumplir. Pero hay alguien que sí lo cumplió y que me puede ayudar y transformar mi corazón para que lo pueda cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad de Dios que también nos da el descanso en medio de los problemas. Cristo es la verdad de Dios que nos puede ayudar. ¿Para qué? Para luchar con nuestro pecado. Cristo es la verdad de Dios que nos trae consuelo en los momentos que difíciles. Porque sin Jesús, la ley nos haría orgullosos. Sin Jesús creeríamos que sí somos buenas personas porque cumplimos algunos mandamientos. Pero cuando vemos a Cristo, vemos que no cumplimos todos los mandamientos, pero que hay una esperanza en Él. Pero también, sin Cristo, la ley sería algo totalmente desalentador.
Porque el decir, pues no puedo cumplir todos los mandamientos, no tiene caso seguir a Dios. Pero cuando no cumplimos los mandamientos podemos ver que hay alguien que está caminando con nosotros. ¿Para qué? Para transformar nuestros corazones. Pero que Jesús la pudo cumplir, y ahora que la cumplió y estás salvo a través de la gracia y por Él que lo ha hecho para ti, ahora tienes una manera de descansar ante Dios sin ser condenado. Ese es el mayor descanso que nos da la verdad de Dios. Que cuando vemos a Cristo como nuestra necesidad, podemos descansar y decir, en Cristo tengo la salvación que necesito. En Cristo puedo cumplir aquello que yo no puedo cumplir. No puedes ir solo a Dios. No importa cuánto trates de ser buena persona, nunca vas a poder presentarte delante de Dios. No importa cuán buenas obras hagas, nunca vas a poder presentarte delante de Dios si no estás descansando en la verdad absoluta de Dios, que también es Cristo. Él puede romper la desesperanza de una vida y mostrarte la belleza de la grandeza. Gracias al Padre por enviarnos al siervo y darnos la bendición de poder ser convertidos de nuestro mal camino y nuestra forma perversa de vivir y descansar, ¿quién? En ese Salvador. Porque Él no solo nos trae la verdad, Él es la verdad. Gracias porque podemos conocerle y descansar en Él. Gracias por el descanso que viene a nuestras vidas cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe y podemos ver la grandeza de su verdad. Cuando tú descansas en Cristo, ya no ves la Biblia como reglas pesadas. Ves la Biblia como todo lo que tienes que cambiar para poder reflejar más el amor de tu Salvador. Y esa es la misión de la iglesia. Enseñar esa verdad, permanecer en esa verdad y descansar en la verdad de Dios que es Cristo. Y si tú estás en esta mañana descansando en tus propias fuerzas, luchando por tus propias fuerzas para ser buena persona, es el momento que vengas y descanses en Cristo. Es el momento y que digas, wow, yo quiero ser como esos a los que les estaba hablando Pedro, y dejar de ver la Biblia solamente como historias o principios morales y empezar a ver a Cristo en medio de toda la Biblia para poder descansar en ella. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias porque tú nos recuerdas que hay una misión y que tenemos una misión como iglesia. Y que esta misión no es solo hacer obras buenas, que es parte de ella, no solo es reunirnos, no solo tener amistades, que es parte de todo ello, sino que esta misión es recordarnos y enseñar tu verdad. Esta misión es permanecer en esa verdad y sobre todo descansar en esa verdad absoluta que apunta a Cristo. Sé tú trayendo paz a nuestros corazones, sé tú ayudándonos en medio de los momentos difíciles, pero sobre todo, sé tú recordándonos esta misión como iglesia y sé tú capacitándonos para que podamos cumplir esta misión. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.